Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal de YouTube. Soy Francisco Neto y hoy vamos a hablar de un caso que estuvo resonando en los últimos días y que gracias a los idiotas de los medios de comunicación, y digo idiotas no como un insulto, ¿no? Idiota, la Real Academia Española en su primera sección lo define como corto de conocimiento. Entonces, gracias a los idiotas de los medios de comunicación masivos, Telefe, Infobae, TN, etcétera, se han malinterpretado completamente y están lapidando a un fiscal por hacer su trabajo, que es investigar y cuando hay elementos de prueba, acusar. El caso es el famoso caso del desahogo sexual. Ustedes recordarán, o no recordarán, lo deben tener presente, un fiscal recibe una denuncia por parte de una señorita que dice que hacía 6 años la habían abusado. El hecho habría ocurrido en 2012, si no recuerdo mal la denuncia fue en 2018. Bueno, el fiscal investigó y después concluida la investigación, llegan a un acuerdo de juicio abreviado con la defensa, en donde el fiscal habla de desahogo sexual y hace un acuerdo de juicio abreviado por 3 años en suspenso. El problema de todo esto es que la cosa se inició investigándose como una violación y la carátula cambió, y consecuentemente también lo hizo la pena, a abuso sexual simple. Y todo el mundo, el problema que tiene y lo que nos venden mediáticamente es que el motivo por el cual hubo ese cambio de carátula es porque el fiscal consideró a una violación un desahogo sexual. Y nada más lejos de la realidad, no tuvo absolutamente nada que ver con eso. Ahora les voy a hablar primero de por qué se utilizó el término desahogo sexual y después les voy a explicar por qué estuvo el cambio de carátula. El término desahogo sexual se utilizó justamente para poder castigar a los autores del hecho. ¿Por qué les digo esto? Porque primero tenemos que saber qué es el delito de abuso sexual. El artículo 119 del Código Penal castiga al que abusare sexualmente de persona de uno u otro sexo cuando la persona no hubiere podido consentir libremente la acción. Entonces, si bien el Código habla de abuso sexual, no nos dice en qué consiste abusar sexualmente. Entonces está la doctrina, que son los que se encargan de interpretar cuáles son los límites de la ley y de diferenciar en casos finos por ahí, cuándo es delito y cuándo no es delito. Porque por ahí aparece un periodista diciendo, ¿qué quiere decir el fiscal? ¿Que somos todos burros, que no entendemos la ley? Y si hay cosas de la ley que no se entienden. Ahora les voy a explicar por qué se habla de desahogo sexual. Entonces, ¿qué es abusar sexualmente? Abusar sexualmente es ejecutar tocamientos contra la voluntad de una persona en zonas normalmente sexualizadas. Puede ser el pene, puede ser los pechos de una mujer, puede ser la cola. Ahora, ¿qué pasa? A partir de acá aparece una doctrina, una escuela, que dice, bueno, pero para que se ejecute el delito, para que se consume el delito, ¿alcanza solamente con los tocamientos? Y hay una escuela que dice, no alcanza con los tocamientos. Tiene que haber, de parte de quien lleva a cabo los tocamientos, una intencionalidad de desahogarse sexualmente. En este sentido podemos citar a Edgardo Dona, un ex juez de la Cámara del Crimen, un reconocidísimo tratadista, director de la carrera de maestría en Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires, quien en su Tratado de Derecho Penal, tomo 1, página 478, dice que esta teoría, que el delito se tipifica cuando el autor se propone con su actuar desahogar un apetito de lujuria. Después, en el mismo sentido, Andrés D'Alessio, en Código Penal comentado, tomo 2, página 161, dice que para los partidarios de la teoría subjetiva, constatado el elemento material u objetivo, es decir, los tocamientos, resulta menester que se verifique la concurrencia de la finalidad libidinosa del autor. De este modo, la falta de intención de obtener un desahogo sexual convierte el acto en atípico. En el mismo sentido que estos dos autores expresan Carlos Creus en Derecho Penal, parte especial, tomo 1, página 211, Sebastián Soler, Derecho Penal, parte especial, tomo 3, página 324. ¿Qué quiere decir? Que si el fiscal no hubiese utilizado el término de desahogo sexual, no se podría haber castigado a los culpables, porque justamente lo que exige la figura es que los tocamientos sean llevados a cabo con la finalidad de procurarse una satisfacción, un desahogo sexual, prescindiendo
o sin tener en cuenta la voluntad de quien lo recibe y objetificándolo. El fiscal, con esa frase, lo que está diciendo es que los acusados actuaron sin tener ningún tipo de miramiento al respecto de la pobre víctima que estaba recibiendo esos ataques. No está diciendo que es una conducta justificada porque fue un desahogo, como lo quieren hacer pasar. Es exactamente lo contrario, es muy grave esto que está pasando, porque nos quieren tergiversar, no sé con qué finalidad, pero nos quieren tergiversar lo que dicen. De hecho, por ejemplo, se habla de la manada, en la violación en manada. A ver, el término manada, vamos a ver de dónde proviene. El código no habla del término manada. El término manada no tiene que ver con una brutalidad. El término manada proviene de un caso de España, que el caso se llamaba La Manada. Es un caso muy conocido, muchos de los que están en nuestro video lo deben conocer el caso, en el cual básicamente fue un grupo de hombres fueron condenados por abusar de una mujer. Pero el caso recibe el título de La Manada, no porque fuera un grupo de hombres, sino porque había un chat de WhatsApp donde estos hombres hablaban, que después se descubrió durante la investigación, mientras revisaban el celular de uno de ellos, que el grupo de WhatsApp se llamaba La Manada. Pero no es que le pusieron La Manada porque una manada iracunda iba en contra de la mujer. Más allá de que hay casos en los cuales una manada iracunda va en contra de una mujer, o en contra de un hombre, o en contra de un niño, y tienen que ser castigados, por supuesto. Ahora bien, ¿por qué existe esta doctrina, esta escuela subjetivista que dice que tiene que haber un ánimo de desahogo sexual para que se configure el delito? Bueno, porque para diferenciar casos en los cuales puede haber tocamiento, pero que esos tocamientos no configuren un delito. Les pongo un ejemplo. Muchos habrán visto que los jugadores de fútbol, cuando salen de la manga, en algunos equipos reciben una palmada en la cola por parte de un miembro del cuerpo técnico. Técnicamente, si no se exigiera una voluntad de desahogo sexual, eso sería un abuso. Entonces, pero claramente no es un abuso. ¿Por qué? Porque falta la voluntad. Hay un caso emblemático que hubo en Estados Unidos en el cual un bañero rescató a una mujer que se estaba ahogando y después de sacarla del agua le hace RCP y respiración boca a boca. Y la mujer lo denuncia después por abuso sexual, porque la tocó en sus partes pudendas, como decía en su momento la doctrina, o la tocó en partes normalmente sexualizadas. Por supuesto que el bañero no tenía la mínima intención de abusar de la mujer, le quería salvar la vida. Entonces, justamente para que no reciba castigo una persona que hace el bien, se crea la teoría subjetivista. Pero es muy importante que ustedes tengan en cuenta, sepan, y si les tiene que dar una idea de este video, es que el fiscal no utilizó el término desahogo sexual para justificar la conducta de los agresores y de ese modo poder cambiar la calificación legal y consecuentemente disminuir la pena. El fiscal utilizó el término desahogo sexual porque si no utilizaba ese término, la conducta no podía ser castigada. Porque ahora esto va a un juez que hace el control de legalidad del acuerdo de juicio abreviado entre el fiscal y la defensa. ¿Qué quiere decir el control de legalidad? Tal como lo sostiene el presidente Cárdenas del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, el juez va a ver si el hecho, la conducta que describió el fiscal, encuadra razonablemente dentro de la calificación legal que le dio. Es decir, abuso sexual agravado porque lo cometieron dos personas. Porque no es cierto que es abuso sexual simple. Es abuso sexual agravado por la comisión conjunta de dos o más personas, que tiene una pena que va de 3 a 10 años. Entonces, ¿qué pasa? Si el fiscal, en el acuerdo de juicio abreviado, cuando hacía el dictamen, no escribía que esta conducta tuvo como finalidad procurarse un desahogo sexual doloso, el juez no puede hacer encuadrar esa conducta dentro del artículo 119 del Código Penal, justamente porque faltaría la finalidad del autor. Es decir, al fiscal lo están lapidando por hacer algo para que condenen a los autores del hecho y no para que queden impunes. Yo sé que a todos ustedes les queda una pregunta dando vueltas en su cabeza, que es bueno, está bien, pero si el cambio de calificación legal desde violación, párrafo 3 del artículo 119, a abuso sexual agravado por la comisión de dos o más personas, no tuvo que ver con la elección de los términos que hizo el fiscal en su dictamen de juicio abreviado. ¿Con qué tuvo que ver? Bien, tuvo que ver con la ausencia de pruebas. La chica denuncia una violación.
Ahora, cuando se le hace la pericia ginecológica, no se le encontrarían rastros genitales compatibles con haber sido abusada sexualmente en contra de su voluntad. Es decir, no se encuentran rastros o signos de sintomatología, no se habrían encontrado compatibles con haber sido penetrada en contra de su voluntad. Eso descarta el acceso carnal, descarta la violación. Entonces, el fiscal, ante un cuadro probatorio bastante débil, porque habían desfilado 60 testigos, según lo que habría trascendido, pero ninguno fue claro. El único testigo claro es uno que habría participado de los hechos, pero después dijo, no, yo no participé, pero vi todo, y cuenta. Entonces, como que es un testimonio un poco endeble, porque en realidad no se sabe si está contando lo que está contando, porque es verdad o para desvincularse él. Entonces, tiene ese testimonio, 59 testigos más completamente endebles, y el testimonio de quien denuncia, y el fiscal que dice, yo no sé si con esto en un juicio lo gano. En cambio, en un juicio abreviado, yo me aseguro la condena, me aseguro una condena. Después podemos discutir si la condena a 3 años está bien, está mal, es alta, es baja, eso lo podemos discutir. Pero lo que no podemos discutir es que el término desahogo sexual doloso utilizado por el fiscal no tuvo absolutamente nada que ver con el cambio de calificación legal y con la baja en la pena. Al contrario, el término desahogo sexual doloso lo utilizó el fiscal justamente para hacer encuadrar la conducta de los acusados dentro de la finalidad que el artículo 119 del Código Penal exige que esa conducta tenga para configurarse. Tuvo que ver con eso. Ahora bien, he visto algunas noticias de idiotas, reitero, idiota, persona corta de entendimiento, primera acepción de la Real Academia Española. He visto algunas noticias que dicen que el Superior Tribunal de Chubut prohíbe que se hagan juicios abreviados en casos de abuso sexual. No lo prohíbe. Lo que en realidad se dijo en su momento que no era posible, y no lo dijo el Superior Tribunal de Chubut, lo dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el presidente Góngora, que no era posible hacer probations o suspensiones de juicio a prueba por casos de violencia de género. Ahora bien, no tiene absolutamente nada que ver una suspensión de juicio a prueba con un juicio abreviado. En la suspensión de juicio a prueba, uno le dice al juez o al fiscal, según corresponda al trámite procesal de cada provincia, señor juez, yo le pido que suspenda el juicio, que lo pare acá. Y yo durante 2 años me voy a portar bien y voy a hacer todo lo que usted me diga. Y si yo logro cumplir eso, usted me decreta inocente. En el juicio abreviado, uno le dice al juez o al fiscal, según corresponde al trámite procesal de cada provincia, en Chubut es al fiscal, señor fiscal, fui yo cometí el delito, yo me hago cargo, lo que usted dice que pasó es verdad, acepto la pena. Y a uno lo condena y le queda un antecedente. Se asocia y se pretende confundir a la gente. ¿Por qué? Porque generalmente, cuando uno hace un juicio abreviado, lo que busca es que cuando la defensa hace un juicio abreviado, lo que busca es que la pena sea en suspenso. Es decir, que le den una pena, pero uno no ir a la cárcel. Y en la probation uno tampoco va a la cárcel porque no tiene pena, es inocente. Entonces se trata de confundir con eso. Pero la realidad es que puede haber juicios abreviados de cumplimiento efectivo. Entonces es mentira, es falso. Les están mintiendo en la cara todos y cada uno de los medios de comunicación cuando les dicen 2 cosas. La primera, que el cambio de calificación legal tuvo que ver con la utilización del fiscal de la frase desahogo sexual doloso. Y la segunda, cuando les dicen que no se puede hacer juicio abreviado por delitos de abuso sexual. Eso fue todo por este video. Espero haber sido claro, espero haber puesto un poco de luz sobre esta confusión que no entiendo por qué motivo nos quieren vender. Espero sus comentarios y si puedo les evacúo las dudas y hasta el próximo video.